No, adelante. Buenos días a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo en Facebook. Estamos realizando esta sesión número 2 del taller de formación marxista en el nivel 3. Estamos tocando ahorita el tema de el marxismo y la Primera Internacional. Es un tema que pues, nos parece muy importante y que tiene que ver precisamente con la organización política. En este taller de formación marxista, pues estamos dividiendo pues, los temas, ¿no? En la parte filosófica, en la parte de economía política, la parte histórica y en la parte pues, de organización política, que es algo que nos interesa mucho conocer cómo se va formando, ¿no? Precisamente toda la organización del movimiento proletario. Yo creo que esa es la tradición, independientemente de que haya sido en Europa donde hayan sido los movimientos más importantes, pero pues es una experiencia histórica de todo el proletariado a nivel mundial. Entonces, pues aquí ya empezamos con la transmisión en vivo. Vamos a iniciar esta segunda parte. El día de hoy, pues estamos abriendo una sesión de participaciones. Nos interesa mucho que ustedes puedan participar en estas sesiones. La idea no nomás es que el taller sea escuchar a un ponente, ¿no? Y ver qué se nos pega de ahí, sino más bien la idea es retroalimentarnos entre nosotros mismos, y sobre todo también con las participaciones, pues ahí se ve también las ideas que cada uno va desarrollando. O sea, no encontramos otra forma, ¿no? De aprender marxismo más que desarrollando las ideas. Entonces, la sesión de participaciones para nosotros es muy importante. La idea es que puedan preparar participaciones, 5 minutos, 8 minutos. Yo creo que con eso es suficiente. Tampoco la idea es que den toda la ponencia, pero con eso una participación preparada sobre el tema pues, ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante para seguir retroalimentando. Entonces, si quieren ahorita en lo que se van animando a participar, en lo que van a ir retomando sus notas y en lo que van animándose a participar, yo voy a hacer como una recapitulación de lo que vimos la sesión pasada eh, sobre pues sobre el marxismo y la conformación de la Primera Internacional. Entonces voy a hacer una breve recapitulación y ahorita abriremos la ronda de participaciones. Ahí para todos los compañeros que gusten participar, pues vayan ahí levantando su mano y vayan tomando notas. La sesión pasada vimos la cuestión de cómo se formaba la Primera Internacional y cómo fue el primer pues gran intento de organizar al proletariado pues a nivel internacional. Fue un intento, finalmente la Primera Internacional fue una organización que quizá no rebasó los límites de Europa, ¿no? A pesar de que se llamaba Primera Internacional, después se le adjudicó ese nombre de Primera Internacional, pues no rebasaba todavía los límites de Europa. Tampoco era una organización de masas, como sí lo fue después la Segunda Internacional o la Tercera Internacional. La Primera Internacional todavía se centraba pues en un reducido grupo de activistas bastante importantes del movimiento obrero, pero de Europa. Entonces, este fue un primer intento que se empieza a organizar y a nosotros nos parece muy importante analizarlos. Yo voy a retomar esta parte que tiene que ver con la cuestión de la organización política. Eh, Recordemos que la Primera Internacional no se forma a nombre, ¿no? O a convocatoria de los marxistas, ¿no? O a convocatoria de Marx, la Asociación Internacional de los Trabajadores, se forma en 1864, casi como de manera fortuita, ¿no? Los sindicalistas ahí convocaron a un foro en París y el foro pues se desborda, llegan más de 2000 trabajadores o representantes de trabajadores de todas partes de Europa y llegan a la conclusión de empezar a organizar una asociación, pues precisamente internacional de los trabajadores, una asociación que empezara a aglutinar el trabajo político de los trabajadores, una especie como de sindicato conjunto.
de toda Europa. Eso fue lo que se empieza a organizar con con la AIT o la Asociación Internacional de los Trabajadores. Y pues en esta situación pues llegan inevitablemente, ¿no? Distintos trabajadores de todas partes del mundo. Y obviamente al llegar diferentes trabajadores de diversas partes del mundo, pues obviamente llegan con diferentes ideologías políticas, ¿no? O sea, cada quien tiene como diferentes ideologías. Yo aquí en esta lámina les había planteado que las principales ideologías políticas que se enfrentaron al interior de la AIT, pues fueron las tendencias economicistas, ¿no? Representada por los sindicalismos o el traudinismo, como se les llamaba en ese entonces. La otra tendencia fuera la tendencia reformista, representada por los produnistas, ¿no? O los mutualistas en ese momento. Los anarquistas, que también jugaron un papel importante en la cuestión de de la AIT, y obviamente los comunistas, ¿no? O sea, digamos que estas cuatro tendencias principales fueron las que se enfrentaron al interior de de la AIT. No es casualidad, no es casualidad que estas tendencias se hayan enfrentado al interior de de la AIT. Más bien, esto es un reflejo de cómo se encuentra organizado el movimiento proletario dentro del contexto del capitalismo. O sea, estas tendencias políticas son las mismas tendencias que tenemos en en la actualidad, ¿no? Porque precisamente la dinámica de los trabajadores dentro del capitalismo provoca que se den estas condiciones materiales para que se desarrollen estas tendencias políticas. Entonces, pues nuestro papel de nosotros es precisamente estudiar, ¿no? Y saber identificar las distintas tendencias. Les decía, estas son las, digamos, las tendencias más relevantes, ¿no? Que se llegan a formar entre el movimiento proletario, ¿no? Obviamente puede haber combinaciones, variaciones de entre distintas tendencias estas mismas, pero las fundamentales son estas, ¿no? Entonces, aquí hay que comentar que obviamente la división del trabajo dentro del capitalismo, pues es precisamente lo que provoca esto, ¿no? Que aunque todos seamos proletarios, pues no todos los proletarios adquiramos un mismo grado de conciencia o tengamos el mismo nivel de conciencia política. O sea, los trabajadores están muy diversificados en en el nivel de conciencia política. Estas tendencias que yo les pongo a consideración tienen que ver más con las tendencias dentro de la izquierda, porque pues también lamentablemente hay trabajadores que replican ideologías de derecha, ¿no? Incluso hasta neoliberales, no es casualidad, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en el contexto ya de la izquierda, pues estas son las más relevantes, ¿no? Les decía, la división del trabajo, pues inevitablemente forma, ¿no? Que los distintos trabajadores se agrupen de distintas formas. Esto es algo inevitable, ¿no? Es, por ejemplo, como en como en la escuela en un salón de clases, pues aunque todos estén en el mismo grupo, siempre se van a crear grupitos, ¿no? De estudiantes, ¿no? Por afinidad de intereses o particularidades. Eso es algo que va a ocurrir, ¿no? O sea, ustedes lo ven, en la escuela siempre hay grupitos, ¿no? Que se generan. Eso es algo inherente, ¿no? De la misma sociedad humana y pues dentro del capitalismo también ocurre esta situación. Entonces, si nosotros nos vamos a la organización del movimiento proletario, pues es inevitable que existan diferentes opiniones al momento de llevar a cabo una tarea organizativa. Y al existir más de dos opiniones, pues la gente se entiende a empezar a agrupar en torno a una opinión. Ese tipo de opiniones en determinados momentos generan tendencias políticas, que son las que se ven reflejadas aquí, ¿no? Que les explicaba. Les voy a comentar más o menos las tendencias que ya les decía la vez pasada, ¿no? Una de las tendencias que son la que va adquiriendo primero el movimiento obrero es la tendencia economicista. La tendencia economicista se caracteriza porque en un primer momento los trabajadores lo que hacen es luchar simplemente por sus demandas económicas. No salen con un programa político, no salen con una cierta ideología, no salen con conciencia política.
O sea, eso es completamente normal dentro del capitalismo. Los trabajadores salen a la lucha y lo que hacen es luchar porque les den mejores salarios, prestaciones, es decir, por sus demandas económicas inmediatas, ¿no? Ese tipo de lucha por demandas económicas eh, llega a formar una tendencia política que se conoce como la tendencia economicista. Se forman los sindicatos incluso, y los sindicatos son, precisamente órganos de trabajadores o agrupamientos de trabajadores, pues que se dedican a luchar por las reivindicaciones económicas de sus agremiados. Este es el objetivo. Entonces se vuelve una tendencia política dentro del movimiento. Les decía, cuando el movimiento empieza a dar sus primeros pasos, el movimiento proletario, pues es inevitable que empiece por esta tendencia, ¿no? La economicista, o sea, los trabajadores cuando salen a la lucha lo hacen primeramente por sus demandas inmediatas, sin ningún programa, sin ninguna conciencia política o algo más avanzado, ¿no? Entonces, el problema de esta tendencia economicista es que solamente se limita ahí a la lucha por reivindicaciones económicas. No ve la cuestión política, no ve la cuestión histórica, no ve cuestiones más allá. Entonces, en un primer momento, pues la lucha parte de ahí, ¿no? Cuando los trabajadores van adquiriendo conciencia y la lucha de clases se vuelve más álgida, pues los trabajadores ven la necesidad ya no solamente de luchar por demandas económicas, sino por demandas políticas. Es decir, las demandas económicas ya se mezclan con demandas políticas y se forma otro nuevo tipo de tendencia, que son las tendencias reformistas, ¿no? Las tendencias reformistas ya plantean hacer reformas al sistema capitalista, aunque todavía no se plantean tumbar al sistema capitalista. O sea, es un paso más adelante de las tendencias economicistas, claro, porque ya plantea tendencias políticas, pero todavía tiene un margen de acción muy limitado, ¿no? Entonces, las tendencias reformistas pues siguen estando muy vigentes dentro del movimiento de los trabajadores. Un trabajador, a lo mejor ya lucha por demandas económicas, a lo mejor ya tiene un grado de conciencia política, pero pues todavía no ve la necesidad, ¿no? De luchar contra el capitalismo, de modificar el capitalismo y sustituirlo por otro sistema económico, ¿no? Que en este caso sería el socialismo. Entonces se limita solamente a hacer reformas al régimen, ¿no? Y este tipo de tendencias son de las que siguen estando muy vigentes. O sea, Morena es un claro ejemplo de esta tendencia política, ¿no? No plantean el cambio del sistema capitalista, plantean hacerle reformas al régimen y pues mucho tiempo pues la sociedad o los trabajadores, ¿no? Confían que a lo mejor haciendo una que otra reforma al régimen, a lo mejor podemos vivir un poquito más tranquilos, ¿no? Con un poquito mejor de bienestar. Es la ilusión que se crea, ¿no? Obviamente, pues todos quisiéramos que así fuera, ¿no? Que a lo mejor si hiciéramos alguna cierta reforma, si algún gobierno deja de robar y volverse un poquito más austero, a lo mejor nos puede alcanzar para todos. Esa es la primera ilusión que se crea y los reformistas tienen mucho, influencia, ¿no? En ese sentido, en un primer inicio, cuando empieza a avanzar el movimiento. Lamentablemente la lucha de clases demuestra que el reformismo o que la lucha por reforma se limita mucho, ¿no? En el sentido de que el capitalismo, así como en un momento te da reformas, en otro momento te las quita, ¿no? Sin más ni más. Y también en algún momento, pues esas reformas no son suficientes para paliar las contradicciones que está generando el mismo capitalismo. O sea, nosotros lo vemos en el caso de Morena, que si bien es cierto ha conseguido reformas importantes y que nosotros hemos luchado para que se consigan, como las cuestiones de los programas sociales, la reforma al Poder Judicial, pues es evidente que ese tipo de reformas no van a ser suficientes, ¿no? O sea, los programas sociales no van a ser suficientes para cambiar la estructura económica del capitalismo, ¿no? Y cambiar toda su podredumbre. Entonces se requiere avanzar un poquito más, ¿no? En ese sentido, pues se llegan a formar otro tipo de tendencias políticas, ¿no? Las llamadas tendencias anarquistas o ultraizquierdistas. Hay un sector importante, ¿no? Dentro del movimiento que se empieza a desesperar. O sea, se empieza a desesperar dentro de la lucha economicista, dentro de la lucha política quizá,
y empieza a sacar conclusiones más ultraizquierdistas, ¿no? Empieza quizá a sacar conclusiones un poquito más radicales, ¿no? Más extremas, que quizá en un momento se ven un poquito más aparatosas, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en México yo recuerdo el caso, por ejemplo, de los zapatistas en 2006 que incluso llamaron a no votar, ¿no? Por López Obrador o todo este movimiento, ¿no? Del PRD en su momento, ¿no? Llamaron a no votar, ¿no? A hacer un boicot abierto a las elecciones, no proponían nada, más que no votar, ¿no? Incluso en algunos hicieron como una quema de credenciales, ¿no? Del INE, ahí por ahí hicieron una quema, de todos, después yo no sé, creo que tuvieron que volver a renovarlas, ¿no? Pero pues ese son el tipo de consecuencias, ¿no? Que se lleva la impaciencia, ¿no? Dentro de un sector del movimiento que se empieza a impacientar, ¿no? O sea, que quiere acciones más, directas, más radicales, ¿no? Y que ve que quizá el reformismo no les da solución a ese tipo de propuestas y empiezan a sacar conclusiones más radicales, más ultraizquierdistas. Estas son, digamos, las tendencias anarquistas, ¿no? Ahorita me voy a detener ahí, la cuestión de la AIT. Les compartí un documento de Engels que a mí en lo particular me parece muy bueno. Son 2 hojas, ¿no? Se llama De la autoridad y precisamente Engels habla de esa cuestión, ¿no? De los anarquistas, ¿no? De cómo se empiezan a impacientar y de cómo se dan las fricciones al interior de la Primera Internacional con los anarquistas. Recordemos que ya el marxismo empieza a tener los debates organizativos, primero con las tendencias economicistas, pero después con las tendencias reformistas, ¿no? Eh, que quizás se les va derrotando dentro del movimiento práctico y al final pues también se da la lucha contra Bakunin y las tendencias anarquistas. Este documento de Engels de la autoridad está muy chiquitito, son creo que 2 páginas el que se los compartí, ahí lo subí yo creo que también en la carpeta, pero Engels explica claramente, ¿no? Las diferencias que salieron a flote en el sentido de la confrontación con los anarquistas y Bakunin. Cuando se da la represión después de la Comuna de París, pues obviamente muchos sectores se empiezan a impacientar, ¿no? Viene una represión brutal en la Comuna de París, encarcelados, fusilados y algunos, pues otros lograron escapar, se volvieron, se fueron al exilio, ¿no? Y pues obviamente muchos quedaron, pues muy impacientes, muy prendidos, ¿no? Con la cuestión y querían volver a retomar la Comuna de París, ¿no? Otra vez volver a llamar a la insurrección y volver a tomar las armas y volverse a armar, ¿no? A pesar de todo esto. Entonces, esto es lo que provoca precisamente la formación de tendencias, anarquistas. Y lo que pasa es que al interior de la AIT se ven reflejado en métodos organizativos empiezan primero a manifestarse, ¿no? En contra de este Consejo General, que era el órgano que dirigía la AIT, donde pues Marx era parte de este Consejo General de la AIT, y empiezan a nombrar tendencias como autonomistas, ¿no? Empiezan a manifestarse en contra de toda autoridad, ¿no? De hecho, sacan su internacional antiautoritaria, ¿no? Curiosamente, los anarquistas, porque se manifiestan aparentemente contra todo tipo de organización dirigente, ¿no? Dentro del movimiento obrero. Ellos consideran que deben de tener una cierta horizontalidad, ¿no? Y que alguien que sea dirigente es un autoritario, ¿no? Es alguien que va a concentrar poder, va a corromperse en algún momento. Entonces, Engels en este documento de la autoridad, pues explica claramente, ¿no? Que de entrada una revolución, pues es el acto más autoritario que puede haber, ¿no? Una revolución es imponer la voluntad de una clase sobre otra. Eso es una revolución. O sea, la revolución finalmente imponemos por la fuerza la voluntad, aunque sea la voluntad de la mayoría de la población, pues impone, ¿no? Contra la clase capitalista. Entonces Engels les cuestiona en este documento, pues estas personas que nunca han visto una revolución, la revolución es el acto más autoritario que puede haber, ¿no? O sea, hay que volverles a explicar lo que es
una revolución a estos llamados anarquistas, pero la situación con Engels no se queda nada más en explicar esta situación del contenido de la revolución, sino también explica el funcionamiento de la organización proletaria dentro del capitalismo. O sea, lo que Engels explica es que inevitablemente el capitalismo ha creado una cierta división de trabajo, ¿no? Y obviamente requiere que haya trabajadores responsables en diferentes áreas, ¿no? De toda esta maquinaria o de este proceso de producción capitalista. O sea, nosotros lo podemos ver en una fábrica, ¿no? En una fábrica, por ejemplo, hay un responsable del turno de la mañana, hay un responsable del turno de la tarde, ¿no? Hay un responsable en cierta área de producción, hay otro responsable en cierta área. Si no hay este tipo de responsables en las diferentes áreas, pues se crearía una anarquía como de la producción, ¿no? Dentro del proceso industrial, ¿no? O sea, no puedes llegar los trabajadores y cada quien trabajar a la hora que quiere, ¿no? O sea, deben de cumplir ciertos horarios para que la producción pueda avanzar, ¿no? Pueda tener ese ciclo, cíclico, ¿no? En ciertos niveles de la producción, obrera, pues debe de haber pues un ingeniero que esté visualizando en todo momento que la producción, se esté llevando a cabo. Y si llega a haber algún imperfecto que se tenga que solucionar en el momento, pues este ingeniero tiene que tomar una decisión, ¿no? Decía Engels, una decisión autoritaria, ¿no? En ese momento para salvar la producción. Es decir, el funcionamiento de la sociedad capitalista genera una cierta forma de organización proletaria, donde pues obviamente sí todos somos trabajadores, pero pues siempre se debe generar responsables en ciertas áreas, porque es imposible que todos nos concentremos o todos tenemos el mismo orden de decisión. Entonces, esto es lo que chocaba con las concepciones anarquistas, ¿no? Que planteaba que no tendría que haber prácticamente ninguna dirección, ningún dirigente y todos somos iguales y las tendencias autonomistas. Eh, son de las cuestiones que se tienen que analizar. Yo muchas veces les pongo también un ejemplo a los compañeros. Yo creo que ya con esto termino para que vayan preparando la ronda de participaciones. Pero yo, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? Supongamos que, pues sí, todos ahorita aquí pactamos irnos de vacaciones, nos acordamos irnos a la playa, ¿no? Y todos decidimos ir en un carro, ¿no? Hacia la playa, es un acuerdo democrático de todos y pues todos decidimos hacia dónde ir, ¿no? Pero pues al momento de subirnos al carro, pues no todos podemos manejar y ponernos al volante, ¿o sí? O sea, forzosamente tiene que ver nada más una persona que va a tener que llevar la responsabilidad de manejar el carro. No nos podemos subir todos en el volante. Y normalmente pues eliges a la persona que pues esté más capacitada, ¿no? Para poder manejar, la persona que sepa más, tenga más tiempo de experiencia en el volante, se sepa mejor el camino, ¿no? Para que en el momento en que llegue a tomar alguna decisión drástica, ¿no? Algún imperfecto, pues esa persona pueda tomar las decisiones correctas. Imagínense, tiene que dar un volantazo, pues no puede estar preguntando en ese momento a todos qué haces, ¿no? Si doy el volantazo a la izquierda o a la derecha, pues no puedes, ¿no? Tiene que tomar una decisión al momento, ¿no? Entonces, ese son el tipo de, por ejemplo, de organización que tiene que generar, ya que si, claro, quieres cambiar completamente la ruta y en vez de irnos hacia Acapulco vamos a Veracruz, pues entonces sí se detiene y se platica con todos, ¿no? Ese es más o menos el tipo de organización que se genera dentro del movimiento proletario. No es que los comunistas lo quieran, imponer. Entonces les decía, el movimiento proletario pues genera distintas tendencias políticas y a lo mejor en la cuestión teórica pues todos estamos de acuerdo, no hay problema, queremos la lucha por el comunismo, pero el problema radica ya cuando se quiere llevar a la actividad práctica, es decir, en cuestiones organizativas, ahí es donde se refleja, ¿no? Las diferentes tendencias políticas que cada quien traemos en nuestra cabeza, ¿no? Cada quien manejamos diferentes tendencias políticas. O sea, ahí en la cuestión organizativa, no va a haber otra forma. O sea, tú tratas de poner a un economicista, un reformista, un anarquista, un economista a organizar e inevitablemente va a haber confrontaciones. Inevitablemente va a haber luchas por imponer cierta ideología.
Esto es inevitable dentro del movimiento proletario. De hecho, por eso muchas veces no se llega a dar la unidad, ¿no? Porque cada quien tiene una visión organizativa de cómo se deben llevar las cosas. Entonces, esta parte que les comentaba de las diferentes tendencias políticas, pues fue lo que ocurrió en la Primera Internacional. O sea, llegan trabajadores de diversas partes del mundo con diferentes ideologías, con diferentes grados de conciencia, ¿no? O estadios de conciencia, y obviamente se ve reflejado en los procesos organizativos, ¿no? En un momento se dieron las confrontaciones con los economicistas, ¿no? En un momento con los reformistas, ¿no? Que llamaban a no hacer el llamado a las huelgas, ¿no? A contener las huelgas, ¿no? Las luchas por salario, que ya lo comentamos, que Marx responde en estos libros de Salario, Precio y Ganancia. Ahí se dan las confrontaciones. La teoría no son libros, sino son choques organizativos que se dieron de entre las distintas tendencias. Y finalmente termina con la expulsión de los anarquistas, ¿no? O de Bakunin y de todo este sector de anarquistas que no querían someterse, ¿no? Al autoritario Consejo General de la AIT. Entonces, finalmente la AIT se termina disolviendo en 1977. Marx y Engels terminan disolviendo y consideran que pues al menos la internacional o la AIT había jugado su papel histórico de al menos de sentar las bases para la nueva conformación de ahora sí una organización proletaria a nivel mundial, ¿no? Después de la lucha con todo este tipo de tendencias políticas. Entonces, pues yo mientras lo dejaría ahí, comentarles, ¿no? La tendencia comunista, pues se diferencia de todas las demás, precisamente a que tiene una visión más amplia, ¿no? O sea, ya ha entendido la visión más completa del contexto. Me parece que esa es la parte que nosotros estamos tratando de influir. O sea, cuando los trabajadores salen en la primera etapa de la lucha, no lo hacen con un programa acabado ni con una preparación política, ¿no? O sea, ya sobre el calor de la lucha van aprendiendo la necesidad de formarse teóricamente, ¿no? Pero ya tiene que pasar una serie de estadios de lucha. Entonces, estas tendencias políticas va a ser inevitable que nos las encontremos todo el tiempo en el movimiento proletario, ¿no? Esto va a ser algo común, entonces hay que saberlas identificar, creo que es parte de las lecciones que nos da la AIT, identificarlas en la actualidad para el momento de estar pues organizando, pues empecemos, ¿no? Pues tratar de discernir, ¿no? Las diferentes tendencias. Pero bueno, yo lo dejo ahí para empezar a escuchar las participaciones. Por ahí tengo al compañero Roberto González. Recuerden, son participaciones de 5, 8 minutos. Si quieren, pueden tomar con calma. No hay ningún problema. Creo que ahorita en este nivel 3 pues somos pocos, ¿no? A diferencia del nivel uno. Entonces, pues ahí están, ¿no? Si quieren 5, 8 minutos, no hay ningún problema. Levanta la mano el compañero Roberto. Adelante, compañero Roberto. Gracias. Un saludo a ti, compañero Edgar, y a todos los demás compañeros del grupo. A mí me parece una temática sumamente interesante la que tú estás planteando a partir del tema original, que es la Primera Internacional, y también con mucha vigencia, porque estamos viviendo una experiencia que nos puede eh, permitir hacer cierta analogía con aquello que ocurrió en la Primera Internacional. Bueno, en relación a esta experiencia histórica, podemos nosotros darnos cuenta cómo hay un reconocimiento por parte de todas las fuerzas que constituyen esta Primera Internacional, un reconocimiento de la necesidad de la unidad para la lucha revolucionaria. Es decir, reconocer que sin la unidad, la lucha revolucionaria
difícilmente podrá tener éxito. Y eso es lo que de alguna manera lleva a esas diferentes fuerzas a formar parte de esta primera internacional. Pero de inmediato surgen estas diferencias que tú has mencionado y efectivamente, ¿no? Llega el momento en que las diferencias resultan irreconciliables y la unidad se pierde. Me refiero particularmente al caso de los anarquistas, ¿no? Que terminan por separarse de la primera internacional. Bueno, un poco más allá de por qué uno pudiera cuestionar el anarquismo y en esta pugna que se dio, en la que definitivamente eh, era muy difícil que se mantuviera una unidad porque la postura de los marxistas era, entraba en una franca confrontación con el planteamiento anarquista. Eh, yo considero, como tú lo has comentado, el documento que nos hiciste favor de compartir de Engels, ahí habla muy claramente del papel que juega la autoridad. O sea, no podemos estar, bueno, pienso yo, no podemos estar en contra de toda autoridad así de manera completa, porque siempre se requiere una autoridad de orden legítimo, es decir, que sea reconocida por todos los miembros del grupo, del partido, del movimiento, que justamente tome el papel de la conducción, tal como tú lo planteas en el ejemplo del que va a manejar el automóvil, ¿no? O sea, ni todos pueden manejar al mismo tiempo el automóvil, ni todos van a tener la misma capacidad para hacerlo. A lo mejor habrá quien se incluye en ese grupo y no sepa ni siquiera cómo manejar un automóvil, ¿no? Entonces, ese es un poco así de manera sencilla el por qué la deficiencia del enfoque anarquista, ¿no? Por otro lado, a mí también me gustaría poner otro ejemplo. Es como si yo voy al médico y el médico me diagnostica que yo tengo cáncer. Entonces yo me enojo con el médico y me peleo con el médico porque él es el que me está dando el diagnóstico. El problema no es el médico, el problema es la enfermedad, ¿no? Es un poco así como yo lo quisiera explicar. O sea, para el anarquismo el problema es el Estado. Y realmente para el marxismo el Estado es solamente un intermediario entre las clases dominantes y las clases dominadas que está al servicio de las clases dominantes. Pero no es el Estado en sí el que está originando toda la problemática que se da en el capitalismo. El verdadero problema, lo plantea Marx claramente, es que el trabajador, al vender su fuerza de trabajo, vende también su libertad. Por lo tanto, estamos en manos de quien nos contrata y a quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo, porque no solo es nuestra fuerza de trabajo lo que estamos vendiendo nuestra libertad y en otro sentido, muchos aspectos de la vida, ¿no? Bueno, muy bien. Eh, Tratando de hacer una analogía de lo que ocurre en esta primera internacional con lo que ocurre en la actualidad, yo quisiera comentar como una idea personal, pero por supuesto para proponerla al debate aquí en esta sesión, algo que yo observo en relación al desarrollo del movimiento de regeneración nacional. Eh, yo veo que el dirigente López Obrador tiene una clara conciencia de que es necesaria la unidad de las fuerzas políticas para lograr derrotar eh, al prianismo, ¿no? No digo el capitalismo porque creo que en eso todos estamos claros. Morena nunca se ha propuesto derrotar al capitalismo ni pasar a otros, bueno, pero sí, digamos, derrotar al prianismo. Ahí me quedo.
Entonces, efectivamente, confluyen una gran cantidad de fuerzas, pero al cabo del tiempo hemos visto cómo esas diferentes fuerzas empiezan a buscar sus intereses personales, sus intereses particulares, y empezamos a ver una serie de situaciones que nos tienen a nosotros incómodos, enojados, molestos, porque estamos viendo cómo a personajes de la peor catadura moral, sin ética o inmorales, se están incorporando no solo al movimiento, sino a cargos públicos o a cargos importantes dentro del partido, ¿no? Y esto, de alguna manera, tiene que ver porque se tiene que transigir en función de mantener la unidad. Pero yo lo que empiezo a vislumbrar, insisto, es un punto de vista muy particular, es que yo tengo la impresión que la dirigencia de Morena empieza a tomar como propósito principal el ganar elecciones y no justamente en mantener y luchar por esos principios éticos fundamentalmente que caracterizaron al movimiento en su inicio. Bueno, por otro lado, y por último, para terminar, me gustaría comentar que efectivamente en un primer momento los trabajadores lo que van a plantear son demandas económicas, porque esa es su realidad inmediata, ¿no? A todos en un momento nos interesa pagar una renta, conseguir la alimentación, pagar un transporte, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad económica adversa es lo que nos lleva a plantear ese tipo de demandas. Pero justamente el problema que hay con esas demandas es que es una visión a muy corto plazo, que no se está resolviendo el problema de fondo, que es justamente la explotación. Entonces, cuando los trabajadores dan el salto al planteamiento de las demandas políticas que ya tienen que ver con respecto a las raíces de la explotación, es cuando estamos viendo un cambio cualitativo. En cierta forma, esto Marx, a mi entender, y si estoy mal ustedes, corríjanme por favor, pero Marx hablaba que los trabajadores constituían, o el proletariado, una clase, como tal, una clase social, pero muchas veces los integrantes de esta clase no tenían una conciencia de que constituían una clase social, ni tenían conciencia de cuáles eran sus verdaderos intereses de clase. Eso es lo que hace la diferencia entre demandar simplemente cuestiones económicas a través de un sindicato a demandar cuestiones políticas que tengan que ver ya con una conciencia de clase. Eso es lo que yo quería comentar. Muchas gracias. Muy bien, gracias compañero Roberto. Sigue la compañera Marta, Marta María. Sí, compañera Marta, por ahí levantó la mano. Creo que no está Bueno, hacia allá. bueno, ¿ya me escuchan? Sí, ya la Sí, escuchamos. disculpa, sí, no. Aquí estos inventos del hombre blanco, no me los aprendo todavía, gracias. Buenos días a todos los compañeros. Em, la primera internacional, la lucha obrera, la preparación política, es, es un tema primordial para comprender en dónde, cómo comenzó todo este gran unión de la clase obrera. Esa clase obrera en aquel entonces, cansada del abuso de la burguesía capitalista, Marx empieza a redactar algunos textos y bajo métodos científicos para demostrar la importancia de la unidad de los trabajadores, para así atacar el abuso y el esclavismo
a los cuales estaban sometidos, siendo cada vez estos, la clase trabajadora, más pobres y sin garantías. Pero ese momento comienza precisamente cuando en la era industrial, pues se dan a conocer estas máquinas que siguen sin poder mejorar la clase obrera, siendo aún la clase obrera sometida a un trabajo esclavizante. En ese momento, la arenga es de unidad y como base y dar la lucha. Y la Comuna de París, pues realmente nuevamente se vuelven a unir los obreros para manifestarse, para lograr y formar sindicatos, pero no falta el pensamiento, como se dice aquí en México, pensamientos charristas con Bakunin, tratando de convencer a los trabajadores que pues no era importante llevar a cabo huelgas. Claro que él lo veía desde un punto de vista capitalista, ¿sí? Porque pues sabía perfectamente de que una lucha obrera y llevando a paro, ¿sí? Industrias, pues iban a causar cierto daño. Pero pues ese es precisamente el trabajo y que se llevar a cabo una huelga en donde la parte importante de la manifestación de la clase trabajadora para de esta manera presionar a que los trabajadores, a que los sindicatos se unan pero pues esto no se pudo llevar a cabo ya que pues en los pensamientos anarquistas de Bakunin, ya me imagino aquellos momentos, yo soy muy dada, compañeros, conforme voy leyendo, casi me voy formando una película, ¿sí? De la lucha, de lo que está pasando en ese momento y a veces me es más fácil ir entendiendo los textos. La importancia de la lectura comunista, de los textos que ahora tenemos, es este conocimiento que nos puede, que no nos puede, se logra una organización a formar grupos de lucha de clases. Si nosotros no estudiamos, si no analizamos, ¿sí? Y si no lo hacemos nuestro, haríamos más daño al formar grupos sin la lectura marxista comprendida, porque solo seríamos idealistas. Y aquí las personas les podemos causar más daño y entraríamos también a ese daño mismo que en los tiempos actuales la religión, la ultraderecha, pues están atacando al comunismo desde hace mucho tiempo, desde la época de la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos, al querer implantar un capitalismo, pues habla y comenta lo que no entiende, ¿verdad? O si lo entiende, es en contra del comunismo. Nosotros yo voy en contra de estos ideales, yo voy en contra de esta forma de pensamiento. Yo creo que la mayoría de nosotros nos movemos en un grupo cercanos en los cuales se les habla comunismo y inmediatamente se paran de pelos, ¿sí? Y a mí me lo han dicho, ya estás empezando con tu comunismo, porque no nada más es el único grupo que estoy aquí, ¿no? Sino también estoy en otros grupos en los cuales estoy aprendiendo con Jonathan. A mí me parecen muy interesantes, he tratado de formar grupos
Y ya me di cuenta que tengo que comentar que es socialismo y ya no decir comunismo para que pueda yo seguir adelante, porque pues no toda la gente comprende que comunismo tiene que ver con el socialismo, y al ser aquella palabra, el comunismo, tachada como algo malo, entonces, bueno, pues estamos utilizando socialismo, ¿sí? Mm, urge, estamos viviendo momentos en los cuales a nivel mundial, que somos testigos del sistema capitalista, ha abarcado a pasos agigantados como depredadores del hombre y la naturaleza. Y solo a través de huelgas, de una revolución pacífica, ¿sí? Podemos lograr una lucha una lucha obrera a nivel mundial. Urge esto, empezar en pequeñas células. Para esto, estos espacios nos están ayudando, nos van a ayudar muchísimo a lograrlo. Y sobre todo las lecturas, comprender perfectamente las lecturas, porque si hacemos nuestros grupos, podemos causar más daño si no entendemos de qué se trata. Hoy en día la clase trabajadora ha logrado inventos importantes. Yo este aparato estoy ahorita en el grupo con un celular. Para mí es uno de los principales, ¿sí? Descubrimientos que el trabajador, ¿sí? Porque fue el trabajador, el obrero, quien lo logró. No fue el capitalista, fue el obrero. Y todo lo que vemos a nuestro alrededor fue hecho por manos de obreros. Entonces, aún eh, el capitalista le arrebata este trabajo dando miserias y sin garantías y garantías económicas, sociales. Y el hecho es de que nosotros tenemos que lograr sí, que el trabajador tenga una vida de calidad, con derechos a un buen salario, menos horas de trabajo, tener derecho a la felicidad y al ocio. Eso es lo más importante. Y defender y luchar por la naturaleza, cosa que el capitalismo depredador no lo está viendo, y si lo está viendo, no sé si ya tengan algún otro planeta a donde irse a vivir, porque esto va a pasos agigantados. Urge una unión de trabajadores, de obreros y lograr una internacional, ¿sí? Volver a aquel momento de la unión de trabajadores, de obreros. Estamos en los mismos momentos de aquella internacional. O surge y resurge la lucha obrera en defensa del hombre y la naturaleza. Y como decía Flora Tristán, en su arenga, y que la cual retoma Marx, trabajadores del mundo unidos. Entonces, es lo que pues quiero compartir. Me falta, ¿cómo se llama? Me faltó mucha lectura, sí. Y ahora sí, compañeros, ahí les va, sí. Como mujer, eh, no recibo ayuda en un hogar, sí, en el cual, de trabajos en el hogar. Esto es importante y es una lucha también, una lucha obrera. Yo como ama de casa, ya en estos momentos, en el cual o hago o me siento a veces a leer, o me pongo a hacer comida, o atender a 10 gatos y 3 perros, y todo es el trabajo de una sola persona. Aquí hace falta comunismo. Gracias y buenas tardes. Es cuanto. Muy bien, pues gracias, compañera Marta. No sé si alguien más quiera participar o mientras revisamos estas, participaciones. Por ahí el compañero Hugo Cadena. Adelante, compañero Hugo.
Sí, compañero Hugo. No, 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 no te escuchamos. ¿No, verdad? Compañero Hugo, ¿está por ahí? Levantó la mano. No, pues no, 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 no se conecta a su micrófono. Levantó la mano el compañero Hugo, pero no se escucha nada. A ver si ahorita regresamos. Por ahí el compañero Guiap, Salvador. Buenos días a todos, compañeros, un gusto nuevamente de estar con ustedes desde Oaxaca, que por cierto les aviso, acaba de temblar aquí en el momento que estaba hablando la compañera Marta, se sintió un temblor así muy tremendo, yo creo que como de 5 grados fácil, pero bueno, no sé si en ciudades se haya sentido. No sé si están en México, en fin, pero aquí se sintió en Oaxaca muy fuerte. En fin, espero que todos estén bien. Eh, eh, por otra parte, pues ya centrados en el tema, eh, las primeras líneas del texto que inicialmente nos proporcionó el maestro Edgar, que es donde aparecen los estatutos, digamos, de esta organización internacional. En las primeras líneas dice es importante el hecho, ¿no? La situación, digamos, mundial, de alguna manera, ¿no? O puede ser que concretamente en lo que se refiere sobre todo en Europa, ¿no? Europa que yo creo que no, hay un maestro Edgar nos puede explicar más. Desde luego nosotros lo tenemos que investigar, ¿no? Pero la cuestión es como que más europea, ¿no? Aunque es internacional, ¿no? ¿Hasta qué punto, ¿no? De qué otras partes, además de Europa, participaron en este foro y, bueno, en fin, eh, lo que quiero decir es que surge una nueva, esta asamblea internacional es producto pues del nacimiento de una nueva clase trabajadora, la clase trabajadora, ¿no? Y lo que se da en las circunstancias que se dan en torno al surgimiento de esta clase, ¿no? Los adelantos tecnológicos, el manejo también de estos adelantos tecnológicos en manos de una clase económica elevada, privilegiada, y desde luego a costa de los trabajadores, ¿no? Entonces la necesidad, la concientización de los trabajadores de adoptar una postura digna, decente, ante esta circunstancia, ¿no? De defender sus, sus derechos, de darse a respetar, de existir, ¿no? Porque pues, el sistema capitalista es atroz, es injusto absolutamente, es incluso hasta eh, como se, como se desprende de los textos de estos grandes filósofos que uno de ellos formaba parte incluso de esta asamblea, eh, son despiadados, crueles y perversos, ¿no? Es así el capitalismo y quienes lo respaldan. Y entonces tenía que surgir, pues, los trabajadores tienen de alguna manera que organizarse a nivel internacional, ¿no? Y seguramente vienen de varias partes del mundo, de regiones, y en cada región hay seguramente un gobierno. Muchas veces los gobiernos no están, o lo real es que muchos de esos gobiernos
son enemigos precisamente de que los trabajadores tengan esos derechos, están coludidos con las empresas, empresas privadas, que muchas de esas son empresas imperiales, son los anglosajones, son los anglosajones europeos, ¿no? Que tienen sus colonias en este continente, en Latinoamérica, en Asia, en la India, y están haciendo de las suyas, ¿no? Además, son provenientes de los trabajadores de Europa, pero también son los trabajadores de otras regiones del mundo que, que incluso ni siquiera el nivel de trabajadores tienen, estamos hablando del comercio de esclavos, incluso en esas épocas, y entonces, pues todos esos elementos, eh, pues incluso son perfectamente tomados en cuenta en otros textos por estos grandes pensadores y otros parecidos a ellos. Lo que comentaba el maestro Edgar en torno a esta organización de trabajadores, pues sí, lógicamente, eh, por lo complejo que es lo internacional, va a acarrear pues distintos posicionamientos, algunos incluso de plano reaccionarios, que van a buscar, pues, incluso van a buscar el frustrar o sabotear eh, dicha organización, ¿no? Entonces, pues esos son ideas que transitan por mi cabeza en torno a esta organización que desde luego es importante que haya surgido, porque aunque los gobiernos, los trabajadores de todas partes del mundo, no, en muchos no estén solidarizados con sus gobiernos, en algunos sí, algunos es posible, por ejemplo, Cuba o Venezuela y todo esto, pero sin embargo, estas asociaciones tienen que seguirse dando de algún modo, ¿no? De algún modo, porque pues los trabajadores del mundo tienen que estar unidos y concientizados en torno, no solo ya a sus derechos propiamente, sino a que en cada región los trabajadores deben pensar en obtener finalmente los medios de producción, y claro, todo eso, el hecho es lo que mencionabas también al final, compañero Edgar, en torno a que si en una situación determinada se logra establecer un gobierno, pues ese gobierno debe existir porque lógicamente debe haber una autoridad eh, que deba sustituir a la anterior, o en fin, que creara una situación que genere, que dé lugar a cierto orden, porque no es posible, no es real, o sea que realmente no es posible que todo camine así nada más sin ton ni son. Esto por el concepto de autoridad, que sí leí el texto que nos proporcionaste recientemente, y esto precisamente por esta organización internacional, precisamente por ser internacional, precisamente origina que eh, confluyendo tantos factores o tantos posicionamientos, eso dé lugar a que algunos no van a querer, o se van a inclinar porque no haya una autoridad, no, o que no, o se van a sentir de alguna manera sojuzgados, ¿no? Y entonces creo que en este sentido es bueno la aclaración que hace Engels de que pues hay alguien que de alguna manera debe existir como un centro donde se vigile, que se
dé cumplimiento a los lineamientos en el cual todos están de acuerdo. Y eso para bien de todos, porque el hecho de que no exista pues no sé, una administración así puede dar tarde o temprano, incluso más temprano que tarde, a una disolución, como de hecho pasa cuando no, pues precisamente no se da ese orden. Bueno, eso es lo que yo quería expresar. Disculpen un poco el desorden de las ideas, pero creo que sí se refiere a estos importantes hechos, los cuales pues seguiremos analizando. Gracias, compañeros. Muy bien. Gracias, compañero Guía. Si quieren, vayamos contestando ahorita estas rondas y ahorita abrimos otra segunda, ¿no? Todavía hay algo de tiempo. Yo creo que aquí lo que comentaba primero el compañero Roberto, ¿no? Sobre la necesidad de la unidad. O sea, los trabajadores como que tienen ese rasgo instintivo de siempre buscar la unidad, el movimiento proletario, ¿no? Y es completamente normal. O sea, si tú te vas a una lucha, es mejor luchar acompañado que luchar solo, ¿no? Y más en una situación como la que viven los trabajadores dentro del capitalismo, que todos tenemos el mismo malestar, ¿no? O la misma presión, pues obviamente nos vinculamos ahí. Entonces, es como una ley, o sea, dentro de la lucha de clases hay leyes, ¿no? O sea, y una de estas leyes es esta precisamente, los trabajadores siempre van a atender a la unidad, ¿no? Los trabajadores siempre van a salir en un primer momento por sus demandas, económicas, ¿no? Sus reivindicaciones inmediatas, todos esos tipos son, digamos, leyes, ¿no? Y obviamente entendemos que una ley se aplica en determinado momento o situación, eso entendemos como leyes. eh, y entonces, pues sí, la cuestión de la unidad dentro del movimiento proletario, pues siempre, ¿no? Siempre está presente, ¿no? Siempre los trabajadores van a buscar el problema de la unidad. Ahora, la situación, pues llega en el momento de la organización, ¿no? En el cómo organizamos esa unidad, ¿no? Les digo, ahí es donde se van a ver los verdaderos choques, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, podemos debatir teóricamente, sí, el comunismo, estamos de acuerdo, ¿no? Pero ya sentémonos varios a ponernos de acuerdo y ahí va a haber los choques, ¿no? Y ahí va a haber las confrontaciones, y ahí va a haber las divisiones, y muchas veces son, divisiones intensas, ¿no? O sea, realmente son, fricciones que se dan, al calor de los acontecimientos bastante fuertes. Este, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Marx y Bakunin, la situación, llegó a un acaso ríspido, ¿no? Donde pues de plano, yo creo que se enfrentaron, físicamente incluso, ¿no? En algunos grupos, ¿no? De los vacunistas marxistas, ¿no? Y pues llegó al grado de que, pues de plano terminaron expulsando, ¿no? A un cierto grupo, pero porque las condiciones ya eran demasiado ríspidas, ¿no? Y eso pasa inevitablemente al momento de organizar, o sea, si queremos ver, las diferencias solamente en el aspecto teórico, pues igual no pasa de que uno tenga una opinión, el otro, pero en el momento de organizar es donde realmente se van a confrontar, ¿no? Las distintas, ideologías, ¿no? Entonces yo creo que es importante plantearlo como ocurrió con Morena. Yo recuerdo que Morena, cuando lo formamos por ahí del 2012, ¿no? 2013, que fuimos de los fundadores que estuvimos ahí metidos, pues en un momento sí aglutinamos a distintas tendencias. Morena en algún momento aglutinó a muchas tendencias. Dijimos, ¿no? Había tendencias economicistas, reformistas, marxistas, socialistas, anarquistas, incluso yo creo había uno que otro por ahí, anarquista, ¿no? Incluso, de derecha, ¿no? Quizá capitalistas, ¿no? O sea, había empresarios. O sea, Morena se conformó de toda una serie de conglomerados de fuerzas, ¿no? Inevitablemente, pues donde hay grupos, pues se forman intereses de grupos. O sea, esto es inevitable, ¿no? Inevitable que se den este tipo de situaciones. Muchas veces son grupos que pues tienen una visión muy estrecha, ¿no? De la cuestión política y pues terminan degenerando en un montón de grupúsculos que pues solamente ven por su beneficio personal. Eso es algo que va a pasar dentro de la lucha. Nosotros apoyábamos a Morena y apoyamos todo este proceso con López Obrador,
pero pues éramos conscientes, ¿no? De las limitaciones de Morena. Nosotros jamás apoyamos a López Obrador porque fuera socialista o comunista, ¿no? Nosotros teníamos muy claro lo que iba a ocurrir con el reformismo. En algún momento el reformismo se iba a situar en un proceso pues reaccionario incluso, ¿no? De hecho lo está haciendo. Cada vez la infiltración de gente priista y hispanista en los cargos públicos pues es precisamente parte de su visión política que ellos tienen, ¿no? La visión de no confrontar al régimen capitalista, ¿no? La visión de no generar una democracia real, ¿no? Nosotros en el caso de los comunistas vemos la necesidad de que exista una democracia proletaria, o sea, que los dirigentes sean electos en asambleas democráticas, o sea, el principio de la organización de la clase trabajadora, o sea, lo hemos dicho, o sea, los trabajadores se reúnen en asambleas, votan a sus dirigentes, ¿no? Eligen a sus dirigentes y estos dirigentes pues son los que tienen que llevar cierta tarea, tienen que removerlos, ¿no? En cualquier momento. Entonces ahí es donde están chocando las fuerzas, ¿no? Las fuerzas, políticas, ¿no? Y llegan en un punto, realmente irreconciliable, ¿no? Yo recuerdo que la última vez que fuimos, con Morena fuimos a ver a Berta Luján, ¿no? Varios consejeros de Morena, les llevamos una serie de cartas, ¿no? Para que Morena fuera replanteando el camino y al final, pues Berta Luján nos dijo que la costa iba a seguir y de la misma forma, si nos gustaba y si no, que formáramos nuestro propio partido, ¿no? Así de plano nos dijo Berta Luján, o sea, yo de plano con este tipo de personas, pues ya llega una cuestión bastante ríspida, ¿no? Porque pues ya hubo el contacto directo, ya hubo la fricción, ¿no? En problemas organizativos, o sea, no solamente se queda en cuestiones teóricas, o sea, ya hubo una ruptura ahí en cuestiones organizativas que ya se hace muy irreconciliable, ¿no? Volver a remediar, ¿no? Ya cuando te dicen semejante grado de grosería, pues es obvio que cualquier compañero se enoja, ¿no? O sea, cualquier compañero la manda a volar muy lejos, ¿no? Entonces ya se generan este tipo de fricciones, ¿no? Muy fuerte. Pero todo se expresa en las cuestiones organizativas. Ahí es donde los vamos a ver, ¿no? Ahí es donde se van a enfrentar las distintas, tendencias. Entonces, por otro lado, pues la cuestión de la confrontación con los anarquistas, ¿no? Y esta situación que en un primer momento se reflejó en la cuestión organizativa de la AIT y que después en otro momento se refleja ya en la concepción del Estado, ¿no? O sea, Marx retoma la cuestión del Estado, proletario, del Estado socialista, de la dictadura del proletariado a partir de las lecciones de la Comuna de París. O sea, la Comuna de París, los mismos obreros le enseñaron a Marx cómo se tenía que regir un Estado socialista, una dictadura del proletariado, cómo los trabajadores tenían que regir ese Estado. Lo comentábamos, pues, que no se podía simplemente destruir el capitalismo y de un plumazo instaurar el comunismo, que es en el documento. Engels le hace esta observación a los blanquistas, ¿no? Que los blanquistas decían, nosotros somos ateos, ¿no? Comunistas y revolucionarios, ¿no? Somos bien radicales, ¿no? Porque somos ateos y no creemos en Dios. Es más, lo vamos a prohibir en todos lados, ¿no? Decía su manifiesto de los blanquistas, ¿no? Obviamente Engels, pues dice, obviamente, pues ya ellos ya decretaron, la abolición, ¿no? De Dios por decreto, ¿no? Ya se sienten muy radicales, ¿no? Cuando, pues, el comunismo lo que te plantea es el uso de la razón, el estudio científico, ¿no? O sea, no decretar, ¿no? La prohibición de Dios, ¿no? Hace esa parte en la crítica. Luego Engel menciona la parte del comunismo, ¿no? Donde los blanquistas dicen, nosotros somos comunistas porque no hacemos acuerdos con nadie y vamos incansablemente hasta el comunismo, ¿no? Engel, pues ahí obviamente también les contesta, ¿no? Oye, el comunismo no se trata de eso, el comunismo va a tener que transitar por varias etapas intermedias, no vas a llegar al comunismo de un plumazo. Eso no es posible, ¿no? Y la otra parte, ¿no? Que menciona de que eran revolucionarios, ¿no? Hombres de acción, hombres de armas, ¿no? Porque esta situación, que mencionaban los blanquistas eran un grupo que estaban en la Comuna de París, y pues ellos creían, ¿no? Que a partir de un pequeño grupito que conspiraba, que se armaba, que podría confrontar al gobierno, quizá podían llevar a cabo la revolución, ¿no?
cuando no ven todo el contexto que pues, la revolución proletaria o la revolución socialista solamente se puede hacer pues con la misma influencia de los propios trabajadores. O sea, de hecho en la asociación, en el manifiesto inaugural de la AIT, lo menciona claramente Marx, porque la emancipación de la clase obrera es obra de la misma clase obrera. O sea, los propios trabajadores son los únicos que pueden luchar por sus intereses. Nadie más lo va a hacer, ¿no? Y nadie tampoco se puede poner como un grupito de comunistas al frente de decirle a los trabajadores, ustedes voten por nosotros que los vamos a llevar al triunfo. Eso tampoco lo plantean los comunistas. O sea, no somos una secta. O sea, nosotros lo que hacemos es impulsar la conciencia de clase, ¿no? Del proletariado, para que el proletariado adquiera conciencia de clase. O sea, Marx ya lo decía, el proletariado es una clase en sí, ¿no? Es carne de explotación, pero cuando adquiere una conciencia ya histórica, se convierte de una clase en sí a una clase para sí, ya busca intereses históricos. Ese es el deber de los comunistas, fomentar ese nivel de conciencia de la clase trabajadora. Por ahí en otro documento Engel decía, ya cuando la clase trabajadora adquiera conciencia histórica de su papel como clase, solita se va a poner en movimiento, solita va a empezar a transformar la realidad. O sea, no necesitamos que los comunistas estén al frente. O sea, eso es algo que creo que se tiene que ir discutiendo. Obviamente no excluye, ¿no? El papel de la dirección, ¿no? Los comunistas somos los que estaremos ahí en la avanzada, ¿no? Pero somos un sector de avanzada dentro del proletariado, ¿no? Aquellos que sí vemos la necesidad pues de estudiar toda esta cuestión teórica, ¿no? Científica del proceso. Ahí conversaba con la cuestión, como el ejemplo que decía la compañera Marta, ¿no? Que pues obviamente que nosotros cuando estamos dentro de Morena, pues teníamos mucho este tipo de confrontaciones, ¿no? De que nos decían, no, es que ustedes son teóricos y nada más se quedan en la teoría, ¿no? Y no ven ahorita lo importante es la práctica, ¿no? O sea, siempre nos metían ese discursito, ¿no? De que la práctica, y pues vean a dónde están los llamados prácticos, ¿no? Están completamente degenerados, perdidos, ahí corrompidos con los priistas. Esa es la práctica que los va a llevar un proceso de que no hay una formación política. Entonces, en este momento, pues ya otro sector ya empieza a tener otro tipo de formación política. Nosotros sí vemos la necesidad del estudio teórico, científico, ¿no? De todas estas experiencias de lucha. Situación que ni los economicistas ni los reformistas pueden ser, ni los anarquistas incluso, ¿no? Que se plantean una cuestión más ultraizquierdista, tampoco lo hacen. O sea, los comunistas fueron los que desarrollaron precisamente el análisis del capitalismo con los tomos de Marx, la teoría del valor, los tres tomos del Marx. Ni las tendencias economicistas pueden hacerlo, ni las tendencias reformistas pueden hacerlo, ni las tendencias anarquistas pueden hacer ese tipo de análisis. Entonces, solamente los comunistas, ¿no? Solamente un planteamiento científico, disciplinado puede hacer eso, ¿no? Pero pues va a llevar un tiempo para que el movimiento adquiera conciencia de la necesidad de formarse políticamente, ¿no? O sea, sí tiene una consecuencia, ¿no? El no formarse políticamente. Incluso se actúa de manera irresponsable, ¿no? Los compañeros actúan de manera irresponsable a no formarse políticamente. O sea, yo lo veo en esta situación, ¿no? O sea, con la cuestión, por ejemplo, de los médicos, ¿no? Entendemos, por ejemplo, que pues para que una persona pueda recetar un tratamiento, pues debe tener un cierto grado de estudio, ¿no? Médico, haber pasado un cierto proceso de aprendizaje y tener su cédula, ¿no? De médico para poder, recetar un tratamiento, recetar medicamentos. Yo no puedo simplemente llegar y recetarle a una persona un tratamiento, ¿no? Si no tengo conocimiento médico, estaría actuando de manera irresponsable, ¿no? De hecho, incluso durante un tiempo hubo muchos charlatanes, ¿no? Que se paraban en los mercados y te vendían que la pócima esta de no sé qué, que te curaba enfermedades y que no sé qué. Ese tipo de personas que no tienen el conocimiento científico, pero que te dicen que te van a curar males, ¿cómo se les llama? Charlatanes. Charlatanes, ¿no? En política hay mucho charlatán político, lamentablemente. Entonces, el problema es de que, pues es como en este paso, ¿no? En algún momento, a lo mejor ya ahorita la gente
bueno, no sé, sigue creyendo, ¿no? Todavía en charlatanes, pero anteriormente todavía creían más, ¿no? Ahorita ya le dan su respeto a la cuestión, médica, ¿no? Científica, ¿no? Pero los charlatanes poco a poco los fueron, haciendo a un lado. En política hay mucho charlatán político que no tiene el estudio teórico, metodológico, que te dice, vota por mí, yo te voy a resolver el problema. Esa es charlatanería. Entonces, el movimiento obrero poco a poco los tiene que ir identificando, ¿no? Y poco a poco va a tener que tomar la experiencia de que necesita precisamente este tipo de estudio teórico, metodológico, ¿no? Entonces, pues yo creo que en ese sentido, pues nosotros no podemos ceder, al contrario, ahorita es importante que se dé este tipo de escuelas de formación, política, ¿no? Sobre todo porque en la parte oficial de Morena, ¿no? Pues están, exhibiendo, ¿no? La política reformista, o sea, están exhibiendo sus limitaciones. Yo veo, por ejemplo, las publicaciones que hace la Comisión, de Honestidad, ¿no? Y Justicia de Morena, ¿no? El mismo Instituto de Formación Política, la misma Luisa Alcalde, ¿no? Y son comentarios ya que van, muchos me divierten, ¿no? En sus publicaciones, o sea, ya la gente no le cree, ¿no? Muchos compañeros están muy molestos, ¿no? De que, oye, vas a hacer comités, pero ¿para qué? ¿Para que pongas a un priista? No, gracias, ¿no? Yo no le entro. O sea, a ese grado ya están los comentarios, o sea, ya están muy desprestigiados en ese sentido, ¿no? Entonces, es algo que era inevitable que el movimiento obrero transitara por las tendencias reformistas. Aquí hay una situación que quizá pueda, aclarar, ¿no? Solamente hay dos formas de aprender dentro de la lucha de clase. Uno es a través de la teoría y otro es a través de la experiencia, de la práctica. No hay hay dos formas, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Nosotros aprendemos, los marxistas aprendemos tanto de la cuestión teórica como de la cuestión práctica. Nosotros los marxistas, ¿no? Entendemos la necesidad de la experiencia histórica. O sea, porque esta es experiencia histórica acumulada. A lo mejor yo no me tocó vivirla, pero a otros compañeros en otras épocas, en otros momentos les tocó hacerlo y fueron luchas vívidas. Eso es experiencia histórica, ¿no? Y yo todo eso pues lo acumulamos en cuestión de quizá de días, meses, lo podemos aprender más rápido, ¿no? A lo mejor para yo vivirlo me va a tocar 10 años, pero con la experiencia histórica, con la teoría, lo puedo acortar, ¿no? Se aprende mucho con la teoría, ¿no? Y la otra, pues seguimos replicando la cuestión práctica. Ahora, la situación con el movimiento obrero es que el movimiento obrero no aprende de la teoría. O sea, los obreros no tienen el tiempo para estar leyendo libros, estar dedicándose a la cuestión política. Los obreros, pues, muchas veces se dedican, pues, a trabajar, a llevar el pan para su casa y resolver sus problemas económicos. Esto es completamente normal dentro del movimiento obrero. Entonces, el movimiento obrero aprende a través de la experiencia, a través de la práctica. Nosotros no le podríamos decir al movimiento obrero, que López Obrador, ¿no? Iba a tener limitaciones, reformistas, ¿no? Ellos lo tenían que vivir. Tienen que vivir un gobierno reformista para entender las limitaciones del gobierno reformista. Tienen que vivirlo, tienen que experimentarlo, ¿no? Esto va a ser algo inevitable, ¿no? Tienen que vivir las experiencias economicistas, tienen que vivir las tendencias ultraizquierdistas, anarquistas, ¿no? De que sabotear elecciones, pues eso a qué te va a llevar, pues a ningún lado, ¿no? Pero también lo tienen que pasar por ese proceso. Entonces, diferentes capas, del movimiento proletario se van a guiar por todos estos procesos en diferentes etapas, ¿no? Tendencias economicistas, reformistas, ultraizquierdistas, ¿no? Anarquistas. Y en algún momento, pues las ideas, comunistas van a volver a tener, pues a ganar otra vez su paso, ¿no? Va a tener que volver a ganar su terreno. La situación, por ejemplo, ahorita si quieren ya abrimos la otra ronda de participaciones. Pero, por ejemplo, nosotros ahorita estábamos viendo la necesidad de conjuntar las ideas, pues la unidad, ¿no? Otra vez el problema de la unidad, ¿no? En México, pues hay muchas organizaciones socialistas y comunistas, ¿no? Nosotros lo que hemos planteado, pues unifiquémonos, armamos un frente común entre las distintas organizaciones y pues hagamos ya un planteamiento, quizá alternativo a Morena, ¿no? Vayamos construyendo, quizá, ¿no? Un planteamiento alternativo a Morena, todavía no. Quizá todavía no podemos construir un partido socialista, pero podemos ir construyendo, ¿no? Pero sin embargo, cuesta mucho trabajo,
¿no? La unidad entre las mismas organizaciones socialistas y comunistas, ¿no? O sea, ya existen divisiones, ya existen grupos, ¿no? Yo lo que he visto, ¿no? Sin nombrar nombres de organizaciones, pero existen grupos, ¿no? De organizaciones que ya generaron intereses de grupo, ¿no? Generaron intereses económicos. Entonces, es muy difícil que salgan de esos pequeños grupos y empiecen a conjuntar con otros grupos, ¿no? Perderían su legitimidad, su autoridad. Entonces, no lo hacen. Lamentablemente, si queremos que el marxismo vuelva a retomar o convertirse en una fuerza en México, va a tener que romper con toda esa dinámica de círculos, ¿no? Que le llamaba Lenin, ¿no? El espíritu de círculos que se genera ese tipo de mentalidad sectaria, donde pues yo tengo mi pequeño círculo y no me junto con nadie, el marxismo va a tener que también transitar por esa etapa, ¿no? En este momento en nuestro país. Entonces, pues ahí se va a ver reflejado, ¿no? Realmente quién le interesa llevar la revolución en la práctica, quién le interesa llevar la revolución y quién solamente, pues nada más le interesa pues solamente llevar agua para su molino, ¿no? Para su organización. Entonces ahí se va a reflejar, ¿no? Ahí es donde se va a ver las diferentes tendencias políticas que cada quien trae, ¿no? Entonces, pues no sé, yo mientras lo dejo eh, ahí, no sé si más o menos contesté algunas de los comentarios que hicieron los compañeros. No sé si haya más preguntas, participaciones con respecto al tema. Recordemos, estamos hablando lo de la conformación de la AIT, elecciones de la AIT. Eh, no sé, quieren por ahí, no sé, veo la mano levantada del compañero Hugo. Sí, ¿se me escucha? ¿Me escuchan? ¿Sí se Sí, oye? ¿Sí? sí, Ah, Sí, sí se oye. bien. Ah, perfecto. Sí, ahora adelante. sí, una disculpa, ahora sí la atiné. Este, sí, miren, un poco más que otra cosa, remarcar algunos puntos, pienso yo que son importantes. En primer lugar, en el caso de la Comuna de París, a pesar de que no tenían ellos una experiencia de carácter internacional, sí hicieron toda una serie de luchas, el control de una ciudad entera, eh, y pudieron demostrar en pocas semanas, 2 meses y cacho, algo así, que es posible que con las decisiones y acciones de los trabajadores poder manejar un conglomerado urbano tan grande como era el París de aquellos tiempos. Eso, la verdad, fue un parteaguas histórico. Eh, y por otro lado, también en esa parte del arco histórico que incluye a toda esta trayectoria de la Asociación Internacional de Trabajadores, se demostró también la necesidad y posibilidad de la lucha de carácter internacional. Eh, Desgraciadamente, en el caso de la Comuna de París, no había ya la consolidación de la asociación, todavía estaba en desarrollo, pero ambas experiencias yo creo que marcaron, tanto para Marx, Engels y todos los socialistas de aquella época, marcaron el camino de cómo se debe enfrentar, cómo el proletariado debe enfrentar su lucha. Demostrado entonces que la emancipación de la clase obrera, es una de las conclusiones, solo es posible como obra de esa misma clase obrera, y esta tiene que ser de carácter internacional. Son yo creo las grandes lecciones tanto de la Comuna como de esta que se le llama Primera Internacional. Ahora, visto las cosas un poco más adentro, se puede percibir que eh, tanto la lucha práctica como los desarrollos teóricos incluyen el debate con otras tendencias, como bien ya se ha comentado por parte del compañero Edgar, eh, los prudonistas, los anarquistas, y en principio el mismo economicismo o sindicalismo, digamos,
sindicalismo sería quizá el término más adecuado, porque sindicalismo es una palabra que incluye toda la amplia gama de prácticas sindicales. Y dentro de esa, la economicista, yo diría que se le llame sindicalerismo, porque sería la forma economicista, pues. Bueno, en todo este debate, yo pienso que pues siempre se está incluido la lucha como un frente, es decir, tanto a nivel sindical como en las mismas organizaciones internacionales que se han desarrollado, mm, son frentes donde debe de haber debate, debe de haber confrontación de ideas. Y en el caso de la Primera Internacional, pues llegó la etapa última, los debates los ganó Marx, los socialistas de aquella época, en votaciones quedaron en minoría, los anarquistas, los plutonistas, y esa fue la razón por la cual pues, se tuvo que disolver la asociación en ese momento, pero dejaron ese gran legado histórico. Y como dice también el compañero Edgar, en la actualidad también están en el fondo, en la esencia, muchos debates son presentes, están en aquella época. Esas tendencias economicistas, reformistas, también se le puede llamar en términos políticos, e incluso del anarquismo que podría haberse pensado que ya estaba superado, tanto por las luchas en aquella época y todo lo que ha transcurrido en el transcurso, el desarrollo de los países socialistas, etcétera, etcétera. A pesar de eso, sigue habiendo núcleos que reivindican ese anarquismo en el que, bueno, sí, lo que es el marxismo sí coincide con ellos de que pues, hay que llevar un camino para disolver el Estado, abolir el Estado, pero creo yo que hay que remarcar el asunto, ese debate histórico con los anarquistas, en el que ellos plantean como casi casi de la noche a la mañana se decrete la disolución del Estado y que la gente por sí misma va a poder sobrevivir. Pues eso no es ninguna solución. Es decir, eso puede llevar a toda una serie de acciones, como las hemos visto en muchas partes del mundo, los bloques negros, donde con supuesta radicalidad y supuesta em, carácter revolucionario, pues a veces actúan de una manera tal que hasta le favorece a la derecha, a la burguesía. Entonces, lo que plantea en términos muy, muy generales el marxismo es que hay que construir esa alternativa. ¿Quién es? Pues la clase obrera. El proletariado es el que debe de dirigir ese camino. Nuestro problema actual, pues, es de que esta clase obrera a nivel tanto global como incluso en nuestro caso nacional, pues no se ha desarrollado lo suficiente como para tomar en sus manos todo este camino. Pero bueno, ahí está la responsabilidad de todos aquellos que vemos que la necesidad de construir este camino de esta forma y plantearnos tanto personal como colectivamente nuestros desarrollos teóricos, como también lo práctico. Desgraciadamente, pues ahorita en nuestro país es Morena como un frente más actual donde hay toda una serie de corrientes. Y en cierta parte es fortuna que López Obrador haya hecho lo que hizo, que ha tenido partes positivas en términos de, digamos, un cierto empoderamiento de la gente, sí, ciertas ayudas económicas, pero toda esta política del observador como política nacionalista tiene un límite, está acotado porque no se planteó, el observador no se planteó nunca la eliminación de la sociedad capitalista. Y aunque se lo planteara, pues no iba a ser posible tampoco a corto plazo. Pero todo parece indicar que más bien su política es de carácter nacionalista
Y aún así, como ha sido consecuente con esa política nacionalista, pues sí ha habido ciertos avances. Pero como lo plantea el compañero Edgar, esto tiene un límite. Entonces, pues yo creo que nada más lo que resta es que todos aquellos que en lo personal, en lo colectivo, en las diferentes corrientes que se reivindican como socialistas, pues sí se planteen elevar el nivel de tanto teórico como práctico. Desgraciadamente, estas experiencias, como plantea el compañero Edgar, de intentos de hacer algún tipo de frente, plataforma de socialistas, no se ha podido, no ha fraguado. Entonces, pues es una tarea pendiente. Ojalá que esto ojalá que se pueda avanzar en ese sentido. Esto, gracias, compañeros. Muy bien, gracias compañero Hugo. Por ahí está la mano levantada, el compañero Roberto. Adelante, compañero. Gracias. Sí, pues a mí lo que me gustaría comentar es con respecto al valor del estudio y el desarrollo del conocimiento, porque eh, a mí me da la impresión de que prácticamente el movimiento anarquista está en vías de extinción, ¿no? Por razones que ahorita no vienen al caso, pero ciertas ideas que forman parte de esta corriente, sí tienen vigencia, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la idea del espontaneísmo de las masas. Un poco adjudicar que los trabajadores espontáneamente deciden el camino correcto hacia el cambio, ¿no? Y esta idea es bastante cuestionable porque históricamente lo que hemos visto es que muchas veces situaciones de crisis económica, de crisis política, lo vimos en Europa en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, dio origen al fascismo, ¿no? Al surgimiento de los estados fascistas, España, Italia, Alemania. Entonces, no necesariamente una situación de crisis o de agudización de las contradicciones va a llevar de manera espontánea al proletariado, a la clase trabajadora, en una tendencia hacia la izquierda. Lo puede llevar también hacia la derecha y hacia la extrema derecha, que es peor aún. Entonces, por eso es muy importante el papel de la teoría, porque si todos estamos de acuerdo en que el enemigo común es el capitalismo, pues tenemos que comprender lo que es el capitalismo. Tenemos que poder explicar cómo funciona el capitalismo, porque esa es la única manera, la única forma en que nosotros podemos intentar transformarlo, ¿no? De ahí el empeño de Marx, justamente en sus últimos años, en desentrañar qué era el capitalismo y cómo opera, cómo se da, para poder encontrar la manera de plantear el cómo transformarlo, ¿no? Y pues sin conocimiento, pues difícilmente podemos lograr el objetivo. Yo quiero reforzar esto que tú dices, ¿no? Es como querer curar una enfermedad sin tener siquiera el conocimiento de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, si por ejemplo una persona tiene fiebre, curar la enfermedad no es darle algo para que se le quite la fiebre, es entender, es comprender qué es lo que está ocasionando la fiebre y combatir esa causa original. Eso es lo que nos va a dar la verdadera transformación social. Entonces, concederle una importancia excesiva a la actuación espontánea de las masas no nos va a llevar necesariamente a la victoria, ¿no? Y sí nos pone en riesgo, más bien, de fracasar.
Gracias. Muy bien, pues gracias, compañero Roberto. No sé si ya haya más participaciones, si no, yo creo que ya vamos concluyendo la sesión. Ya nomás daría un último comentario final, ya para ir cerrando, ya llevamos como hora y media. Entonces, ya para también ir aterrizando. Eh, la situación, por ejemplo, que se mencionaba, ¿no? De que obviamente muchas de estas tendencias políticas, pues las combatió el mismo Marx, ¿no? En persona, ¿no? En cuestiones organizativas y las fue derrotando, o sea, curiosamente las fue derrotando en ese momento. En primer lugar, se derrota la parte economicista, ¿no? O la parte sindicalista o la parte traudeonista, ¿no? Les llamaba Lenin, o sea, toda esta parte que involucra el sindicalismo y la lucha nada más por reivindicaciones económicas, ¿no? Se derrota porque pues, obviamente no tiene fundamentos políticos, ¿no? No ve más allá de las luchas económicas, ¿no? No traen nada, ¿no? Es como más una lucha espontánea, ¿no? Lenin decía, ¿no? Que los trabajadores, pues, son obligados a salir a la lucha, pero pues no, obviamente no tienen formación política ni nada, ¿no? Prácticamente salen con un garrote en la mano, ¿no? Nada más a hacer huelgas. Eso es parte de la cuestión economicista, ¿no? Entonces, pues obviamente Marx con un programa más acabado, más elaborado, el capital de por medio y todo, pues derrota, ¿no? En la práctica todo ese tipo de tendencias, economicistas. Donde cuesta un poco más trabajo son con las tendencias reformistas, que también salen derrotadas en el movimiento, representadas, por los produnistas, ¿no? Por los López Obrador de aquella época, ¿no? Digámoslo así. Finalmente el reformismo, pues lo que planteaba era hacer reformas, ¿no? Al sistema capitalista, pero como el proceso de los trabajadores ahí en Europa iba creciendo, los trabajadores se iban empoderando, ¿no? Ya tenían una internacional, pues ya se sentían más fuertes, ¿no? Más poderosos para hacer huelgas pues salían a las calles, hacían huelgas, hacían reivindicaciones y los prodonistas, ¿no? O los reformistas lo que decían eran contener el movimiento, ¿no? No hagas huelgas, ¿no? Porque esto va a empeorar la sociedad. No luches por salarios porque esto va a afectar la economía y a todos nos va a ir mal. Es decir, hacían políticas prácticamente antiimpopulares, ¿no? El movimiento iba creciendo, el movimiento obrero iba creciendo y los reformistas lo que hacían era contener el movimiento, ¿no? Y obviamente, pues este tipo de tendencias políticas fueron derrotadas en la práctica, en la práctica, o sea, los mismos obreros los fueron haciendo a un lado, ¿no? A este tipo de tendencias, Proudhon era un dirigente de masas y poco a poco fue relegado, ¿no? Del movimiento porque no estaba dispuesto a llevar la lucha hasta el final, ¿no? Entonces, pues en ese momento se derrota esta lucha de los reformistas y después viene la lucha con los anarquistas, ¿no? Que fue la última parte, ¿no? Donde pues también se derrota la cuestión anarquista, tanto en la cuestión teórica, ¿no? Como en la cuestión práctica, ¿no? Se maneja claramente que la necesidad de una organización, pues sí, que tuviera una dirección, dirigentes, organizada, centralizada, ¿no? A lo mejor partiendo no de la cabeza de Marx, ¿no? O sea, ni de Engel, sino partiendo de cómo se organizan los obreros dentro del capitalismo. O sea, ese es lo que le da mucha fuerza a la organización marxista o la organización proletaria que se plantea, ¿no? Partiendo de la cuestión de la organización obrera dentro del sistema capitalista, ¿no? Entonces, estas tendencias fueron derrotadas en ese momento, el marxismo termina concluyendo, pero sin embargo, estas tendencias, aunque fueron derrotadas en su momento, siguen vigentes. O sea, van a seguir estando vigentes dentro del movimiento obrero mientras exista el capitalismo. O sea, esto es importante mencionarlo, ¿no? O sea, constantemente vamos a tener que estar dando la lucha ideológica con estas tendencias y también en la cuestión práctica. O sea, en la cuestión organizativa nos vamos a tener que meter. Ahorita, por ejemplo, ya nomás, ahorita el compañero Guiab levantó la mano, ahorita le doy la palabra. Por ejemplo, la cuestión en Morena, ¿no? En Morena está la cuestión de esta reforma de las 40 horas, de la reducción de las 40 horas.
En Morena tienen el poder, las mayorías en la Cámara no lo quieren llevar a cabo, ¿no? Están dándole largas, ¿no? ¿Qué va a quedar ahí? Pues demostrar en la vía práctica que nosotros íbamos por una cuestión organizativa de la reducción de las 40 horas. Solamente lo podemos hacer los que tengamos esta visión socialista y comunista. Porque recuerdo también ahí cuando se empezaron a dar las primeras reuniones de las 40 horas. Recuerdo que fuimos ahí con esta Susana Prieto, ¿no? Se dio una reunión, de hecho aquí la tuvimos también en Zoom, y pues obviamente la misma situación, ¿no? Que en la primera internacional llegan diferentes colectivos, cada quien trae su idea y pues al final se empiezan a pelear, ¿no? Entre todos, ¿no? A nosotros nos hacían mucho el reclamo, no, es que la lucha de 40 horas es apartidista, ¿no? Y ustedes son de Morena, entonces no tienen que estar aquí, ¿no? Porque esto es apolítico y aparte, o sea, ya empiezan estas tendencias economicistas, ¿no? A reflejarse dentro del movimiento, ¿no? Pero pues ahí está una situación, ese tipo de tendencias, pues finalmente no organizaron la demanda de la defensa de las 40 horas. La tendencia reformistas que es Morena, pues tampoco las va a organizar, ¿no? Las tendencias anarquistas, pues menos las van a organizar porque ellos no te manejan con direcciones ni organización. Entonces, a los únicos que podemos intentar organizarlas son las tendencias socialistas y comunistas, entendiendo la visión del conjunto de la clase trabajadora. Seríamos los únicos que podemos ir, pero tenemos que ya empezarlo a demostrar, ¿no? En la organización. Entonces, ahorita pues estábamos muy metidos en Morena, todo esto era inevitable, pero ahorita creo que se da este margen, no sé cuánto tiempo podamos tener, pero ya empezar a organizar este tipo de situaciones. Por ahí el compañero ya levantó la mano para hacer algún comentario. Sí, Adelante, igual, compañero. Ya. igual, sí, maestro, gracias por el micrófono, por un comentario breve en torno pues al conflicto, pues, no sé, natural que se da en torno a pues a la obtención del poder, ¿no? Porque finalmente, eh, por un lado está este concepto de poder al cual, pues, como que al igual que como el concepto de autoridad tiene cierta cuestión, aspecto negativo, ¿no? Hay gente que no está ahí para querer el poder. Creo que lógicamente se aspira a tener el poder, pero no tanto en lo personal como que uno quiere, este, como nosotros, por ejemplo, querer ahí necesariamente tener el poder por querer obtener algún beneficio personal, incluso de manera mezquina, como así piensa la derecha, muchos de la derecha, ¿no? Pero también los hay dentro de las diversas corrientes izquierdistas que se inclinan a, a favorecer o a mantener el statu quo, ¿no? Como tú bien ya lo has dicho, compañero Edgar, en esto depende mucho la preparación, los conocimientos. Creo que lo dice también Lenin, ¿no? En ese concepto de qué hacer, ¿no? A partir de cierta situación de que el pueblo está en una situación de cierta circunstancia pues de ventaja o de ascender en un escalón de, de obtener el poder debido a una situación incluso violenta, ¿no? Tiene el poder y qué hacer, ¿no? A partir de esa situación, cómo continuar, si avanzar, realizar otra acción que implique ascender a otro escalón o bien incluso no hacer nada para no, imagínense, para no quedarse en una situación que pudiera dar origen a retroceder, ¿no? O inclusive más abajo, ¿no? Esos son los planteos, los planteamientos que hacen estos grandes revolucionarios del pensamiento,
Y entonces lo que dice, pues, ¿qué quieren los proletarios? Se lee ahí en ese folletito de qué hacer, ¿qué quieren los proletarios? Quieren conocimientos, ¿no? En ese momento se precisan los conocimientos, la concientización, la cual no se obtiene de un momento a otro de manera repentina, sino pues ahora sí que incluso experimentando malas experiencias para aprender de ellas y en otro momento, si se da otra vez una situación, tomar conciencia de ello, ¿no? Entonces, no es para nada fácil el tema, no sé si no hay recetas, no hay recetas, pero sin embargo hay algo que uno debe, yo pienso tener muy claro, eh, de cuáles son los objetivos, quiénes son los que originan el daño, quiénes son los que nos originan el daño. Por ejemplo, pensar en el imperialismo yanqui, el, que es de alguna manera quien encabeza este sistema injusto, capitalista, y entonces muchos de estos son sirvientes de ese imperialismo al cual pues pues no dejar de enfocar cómo es las baterías en contra de ese mal y también la religión, mencionabas el día de ayer ese tipo de propaganda que ha crecido mucho en los medios de comunicación, que no es precisamente la religión, pero que está coludido, ¿no? Esos programitas que a las 12 del día se llaman botánica de la fe, venga y acuda y tráigase no sé qué menjurje o qué plantitas para hacerle una mezcla, un conjuro o algo y contrarrestar el mal que por allá ya le dictaron y todo. Acá analizamos su asunto y todo ese tipo de cosas. Pues sin embargo hay gente muy humilde que en las horas de trabajo está escuchando eso y tal, lo está asimilando. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, el marxismo ante una situación como esa? Ver la manera de cómo concientizarlo, cómo llegar para que no sea presa de ese tipo de, de, de información falsa, ¿no? Pues, sin embargo, hay otros, por ejemplo, otras religiones que como esos que reparten el volantito atalaya cada sábado están haciendo ahí su tarea peligrosa, es una tarea sea como sea, es una tarea peligrosa porque detrás de ellos hay otros agentes ahí que los están vigilando y se paran en otra esquina, en fin, y eh, analizan qué te dijeron y todo eso. En fin, ahí la dejo, compañeros. La religión es un factor muy grave que contrarresta el poder que, por ejemplo, nosotros tratamos, por ejemplo, al tratar de concientizar a la gente. En fin, todos esos temas se tienen que seguir evaluando. Gracias por el micrófono. Sí, gracias, compañero Guía. Pues bueno, entonces yo creo que ya vamos finalizando la sesión del día de hoy, ya son la 1 de la tarde, llevamos casi las 2 horas, entonces yo creo que pues las lecciones de la primera internacional, pues al menos tratamos ahí de manejar los puntos muy generales, las distintas tendencias, las complicaciones, ¿no? De al momento de generar una organización, ¿no? Que es precisamente pues se encuentran, ¿no? Con estas problemáticas de que cada quien hay diferentes ideologías y cada quien quiere llevar su modo de organizar, pero pues estas tendencias claramente están ahí reflejadas, ¿no? Eh, sí, la situación, por ejemplo, también con la cuestión del anarquismo, ¿no? O sea, sigue estando muy presente. O sea, sigue habiendo un sector muy importante, ¿no? Dentro del movimiento proletario que boicoteaba las elecciones, ¿no? Ahorita todavía que pasó lo de la reforma al Poder Judicial, pues ese tipo de compañeros, hubo bastantes compañeros que llamaron, ¿no? A no votar, ahí llamaron, tacharon sus boletas, ¿no? Pudieron, mueran todos, ¿no? Cosas así, ¿no? Muy, ultraizquierdistas los llamamos así, porque finalmente eso, ¿qué te va a llevar? ¿No? No creo que transformes,
la sociedad con un rayón, ¿verdad? Nosotros desde el marxismo pues decíamos que la reforma judicial pues era un paso adelante, no era lo que quisiéramos, ¿no? No era lo más absoluto, pero pues sí ya llevaba un cierto avance, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Era un cierto avance ahí, ¿no? Y de cierta forma, pues también te vinculaba con la cuestión de los reformistas. O sea, nosotros necesitamos darle todo el poder a los reformistas para que se exhibieran en el poder. O sea, esa era la estrategia siempre. O sea, los reformistas decían que no podían, luchar por ciertas demandas porque no estaban ellos en el poder, ¿no? Bueno, pues ahí está, luchamos y pusimos a López Obrador en la presidencia, ¿no? Después que dijo López Obrador, no, es que no puedo aprobar las reformas porque no tengo la mayoría en las cámaras. Pues ahí está el movimiento proletario dándole todo el poder en las cámaras, ¿no? Después que dijeron, no, es que aprobamos las reformas, pero el Poder Judicial no las detiene, ¿no? Pues ahí está el movimiento proletario haciéndole una reforma judicial, ¿no? Ahora, ¿cuál es el pero? ¿No? Ahora, ¿por qué no van a avanzar las reformas que requiere el país? ¿No? ¿Cuál es el problema para que no planteemos la renacionalización del sector energético, el regreso al régimen solidario de pensiones? ¿No? Ahora, ¿cuál sería el problema? ¿No? Pues el problema es que no quieren luchar contra el capitalismo. Ese es el problema del fondo del reformismo, ¿no? Y la situación aquí, pues es que solamente se puede llevar a cabo, los trabajadores solamente podían entender eso a través de verlo en la práctica, ¿no? Y de hecho lo van a probar muchas veces, no importa qué tan degenerado esté Morena, pues los trabajadores van a seguir buscando Morena, eso se los puedo asegurar, también es una ley histórica, ¿no? O sea, los trabajadores, por más que esté degenerada su organización, la van a ir a buscar una y otra vez. Eso es algo que va a pasar, ¿no? Entonces no nos sorprenda que no podamos, todavía salirnos de Morena, ¿no? Lo que sí podemos ir haciendo es ir construyendo a la par ya una organización ya más, de carácter socialista. Nosotros ya estamos ya impulsando lo de esta APN, que se llama Movimiento del Socialismo Democrático, ¿no? Y ahí también nos estamos enfrentando con varios, compañeros, ¿no? En el terreno organizativo, porque ya varios compañeros ya nos hicieron el señalamiento, ¿no? Ya están registrando su APN, buscan dinero, buscan un puesto en el gobierno, ¿no? Se van a corromper como todos los demás, ¿no? Este tipo de tendencias, anarquistas, ¿no? Que siempre suceden, ¿no? Demasiado ultraizquierdistas, ¿no? Yo les digo a los compañeros, si tan poca confianza se tienen ustedes mismos, pues está bien, no participen. Si creen que se van a corromper al llegar al poder, pues está bien, no participen. Nosotros sí tenemos confianza en las ideas y en el método del marxismo. Por eso estamos planteando también la lucha por el poder político. Ya en última instancia, que se lo quede un priista, que se lo cree alguien del movimiento, pues preferible alguien del movimiento, pero va a ser un debate, ¿no? Ahí organizativo que vamos a seguir teniendo. Y pues bueno, esto es yo creo que ya con esto concluyo, hacerles la invitación para pues tratar de seguir con este tipo de taller de formación marxista. Es la primera vez que estamos haciendo el nivel 3. Esto va a llevar mucho trabajo, tratamos de hacer ahí el mapa curricular, ¿no? Bastante amplio. Vamos a ver cuántos compañeros siguen avanzando, vamos a ir armando los temarios sobre la marcha. Vamos, pues la intención es ir, integrando más compañeros también al equipo de asesores, porque no nos vamos a poder, dar abasto, se requiere un trabajo más amplio, pero pues bueno, Sí, dice tu tía, pues y yo también. pero bueno, esa es un poquito la situación, ¿no? De que nos enfrentamos. Ya lo decíamos, los reformistas no van a hacer este tipo de talleres de formación. Por ahí estaba viendo que hay ya mencionan en algunas veces charlas de marxismo, de capitalismo, ¿no? Pero no se meten realmente a la formación política, es que es ahí donde chocan, ¿no? O sea, lo ven todavía como algo histórico, no lo quieren sepultar, en algún momento con la presión, pues lo van a tener que hacer, ¿no? O sea, porque el reformismo, ¿qué figuras históricas tiene? O sea, el reformismo, ¿no? O sea, Keynes, ¿a Madero o qué? ¿No? O sea, realmente los verdaderos dirigentes de la izquierda han sido socialistas, comunistas, los máximos, exponentes, ¿no? Entonces, inevitablemente va a tener que pasar por aquí el proceso. Pero bueno, yo con esto ya concluyo. Hacerles la invitación, a que pues sigamos, manteniendo el taller. El día lunes les envío las listas de asistencias de estas dos sesiones.
Esperemos que vayamos terminando todo el taller. Son 5 asistencias mínimo de 8 para poder obtener la constancia, ¿no? Ya ahí les mandaré toda la información y pues bueno, nos vemos el día jueves con el siguiente tema, ¿no? Que ya tiene que ver con la parte de filosofía. Pues sale pues compañeros, pues buenas tardes a todos, buen fin de semana, nos estamos viendo en la semana con el siguiente módulo.